En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del libro del profeta Ezequiel, capítulo 46, y voy a leer sobre el capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del umbral del templo hacia oriente, porque la fachada del templo daba a oriente. El agua bajaba desde el lado derecho del templo por la parte meridional del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me hizo volver por fuera hasta la puerta exterior que da a oriente. El agua manaba desde el lado derecho. Salió aquel hombre hacia oriente con una cuerda en la mano. Midió 1000 codos y me hizo vadear el agua. El agua me llegaba a los tobillos. Midió 1000 más y me hizo vadear y el agua me llegaba a las rodillas. Midió 1000 más y me hizo vadear, el agua me llegaba a la cintura. Midió otros 1000, el torrente era imposible de vadear porque había crecido y solo podía pasarse a nado. Era un torrente que no se podía vadear y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Y me hizo caminar y volver a la orilla del torrente. Cuando volví a la orilla del torrente había un lado y otro gran cantidad de árboles y me dijo: esta agua que brota hacia la región oriental y desciende hasta la Arabá y llega al mar de aguas salobres, pero la sanará. Todo ser viviente que se mueve por todo llega al torrente vivirá. Habrá gran abundancia de peces ahí donde llegue el agua, porque las aguas serán sanadas y vivirá todo el que haya en el lugar donde el torrente llegue. Y junto al mar se establecerán los pescadores y desde En Gedi hasta en Eglaim habrá un lugar para extender las redes. Los peces de toda especie serán abundantes como los del mar grande, de gran variedad. Pero sus marismas y lagunas no serán sanadas, se dejarán para salinas. Junto al torrente, a una otra orilla, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni se acabará su fruto. Todos los meses darán frutos nuevos porque sus aguas fluyen del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas medicinales. Y así continúa el libro del Siráside. Y dice aquí, lo último del 47 y luego el 48, está hablando sobre sobre las tribus, quiénes son, dónde van a estar ubicadas. Esto ya lo habíamos escuchado, pero estamos hablando de las mismas tribus, pero de la deportación a Babilonia. Entonces nos encontramos con otro escenario diferente, ¿verdad? Y habla aquí de la posesión que tomarán los levitas. Dice en el versículo 22, entre la posesión de los levitas y la posesión de la ciudad, y en medio de la parte del príncipe. Al príncipe le pertenecen los restantes territorios que hay entre los términos de Judá y de Benjamín. El libro del Siráside, en el capítulo 22, versículo 13, dice: el luto por un difunto son 7 días, por un necio e impío. Todos los días de su vida no hables demasiado con un necio, ni andes en compañía de un insensato. Guárdate de él para no tener disgustos. No te marchará el rozarle. Aléjate de él y hallarás descanso, y no te aburrirá su necedad. Y el libro a los Hebreos, en el capítulo 2, dice: porque Dios no sometió a los ángeles al mundo futuro del que hablamos, por eso se afirmó en cierto lugar de este modo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te ocupes de él? Lo has hecho solo un poco inferior a los ángeles y lo has coronado de gloria y honor. Todo lo has sometido bajo sus pies. Al someter todo al hombre no dejó nada sin someterle. Sin embargo, ahora no vemos que todo le esté ya sometido. En cambio, aquel que fue hecho por un momento inferior a los ángeles, a Jesús lo vemos coronado de gloria y honor a causa de la muerte padecida.
de modo que por gracia de Dios se experimenta la muerte en beneficio de todos. Porque en el versículo 14 dice, porque así como los hijos comparten la sangre y la carne, también él participó de ellas para destruir con la muerte el que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar así a todos los que con el miedo a la muerte estaban toda su vida sujetos a la esclavitud. Porque es seguro que él no asumía a los ángeles, sino el linaje de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos, a fin de ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en las cosas que se refieren a Dios para expiar los pecados del pueblo. Por haber sido puesto a prueba en los padecimientos, es capaz de ayudar a los que también serán sometidos a prueba. Entonces Jesús vino a liberar todo lo que por miedo estaba sometido a la muerte. Y eso dice que esa muerte no es otra cosa que la esclavitud. Ahora somos libres. Ahora todos nosotros vivimos esa libertad. Pero no sabemos qué es la libertad. Porque para muchas personas la libertad es el dinero, la libertad es trabajar, la libertad es el poder, la libertad es tener casa, la libertad es pasear, la libertad es comprar, la libertad es tener sexo, la libertad es comer. Todas estas cosas emanan de una libertad espiritual. Cuando escuchamos el libro de Ezequiel, es maravilloso la visión que tiene de la iglesia, donde emanan los torrentes de agua. ¿Qué son esos torrentes de agua? Pues la vida de la iglesia. ¿Y qué es la vida? Jesús. ¿Y qué es el agua? El bautismo. En la iglesia son torrentes de agua que cuando las personas, los miembros de la comunidad verdaderamente vivimos esa gracia, esa gloria de Dios en el templo, nosotros nos alimentamos. Dice, es como dice lo que vio hoy, los árboles a un lado creciendo y dando frutos. Eso es verdaderamente lo que sucede cuando las personas, la comunidad, estamos unidas a la vid. Dice San Juan 15, la vid y los sarmientos, dice, permanezcan unidos a la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Es decir, nosotros somos ramas que pertenecemos al árbol. Y ese árbol está colocado en los torrentes, en la vida sacramental de la iglesia, en la oración, en la palabra de Dios, en la atención a los pobres, a los desválidos, a los que son tratados injustamente. Eso es una consecuencia de que el bautismo lo vivimos intensamente. Por eso es que vamos a misa, para comprender este misterio, estas revelaciones que nos hace en el libro de Ezequiel y que en la carta a los Hebreos pues nos habla entonces San Pablo de que vino Jesús ¿a quién? A liberar a todos los que tenemos el miedo a la muerte. Obviamente es una experiencia muy difícil la muerte y no es que todos contentos vayamos, pero cuando nosotros leemos estos pasajes y nosotros vemos el final de la vida de Pablo, ¿verdad? Nosotros vemos que él está encarcelado. Sabemos que hay un cautiverio de él. Y sus cartas de estar en cautiverio eran toda una pastoral maravillosa de enseñanzas, de correcciones también, de fe, de teología. O sea, era un hombre como si fuera como nosotros, que no tenemos rejas. Era un hombre totalmente libre. Su cuerpo estaba enrejado, pero su alma y su espíritu eran libres. Él mismo lo dice. Dice, la carne está enrejada, pero el evangelio no. Entonces, es maravilloso aquí lo que habla, ¿verdad? De cómo Jesús, por sus padecimientos, es capaz de ayudarnos en nuestros padecimientos. Y a veces nosotros desconfiamos de que Dios nos ayude, de que Jesús nos ayude. Él se identifica totalmente con nuestro dolor. Él lo vivió el dolor. Y nadie como Jesús puede entender el sufrimiento de la humanidad. Confiemos en esto.
Y cómo confiamos, nos acercamos a esos torrentes de agua limpia, que en la iglesia debe de emanar por los sacramentos, por la vida espiritual, la palabra de Dios, cómo nos amamos. Y en eso nosotros vamos a poder ser capaces de aliviar y de consolar a los que están necesitados, los que están tristes, los que sufren. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.